En este último video, revisaremos los conceptos esenciales sobre los canales endémicos, junto con las estadísticas básicas para el análisis de la información recabada en un estudio de brote. El canal o corredor endémico es otra herramienta que nos permite identificar una tendencia epidémica. Se trata de una representación gráfica de las frecuencias de la enfermedad, en donde el eje X corresponde al tiempo y el Y a la frecuencia. A diferencia de una curva epidémica, el canal endémico resume la distribución de la ocurrencia de la enfermedad en un periodo de un año, basándose en el comportamiento observado durante los años anteriores. Con ayuda de los canales endémicos, podemos interpretar los datos actuales de la vigilancia en el contexto histórico de los datos, al definir los valores de casos esperados, e identificar el cambio en la ocurrencia de una enfermedad y que exceda a lo esperado. Para la construcción del canal endémico es necesario contar con un registro de datos históricos de años previos al de estudio y en secuencia. El periodo a utilizar será de 5 a 10 años, y por lo general se construye con 7 años. No se recomiendan periodos de tiempo más amplios, porque es probable que tanto las condiciones que mantienen la endemia, como las metodologías de diagnóstico y los mecanismos de notificación y registro, hayan cambiado. El gráfico se realiza a partir de los valores medios y rangos, o intervalos calculados para una unidad de tiempo determinada, que usualmente es de 7 días, y se define como semana epidemiológica, aunque también puede realizarse en meses. De los distintos métodos que se han desarrollado para elaborar corredores endémicos, el más simple consiste en graficar el número máximo y mínimo de casos. De esta manera, se traza una banda endémica, con un área inferior de seguridad y una superior epidémica. El método más utilizado es basado en la mediana y los cuartiles de la incidencia de la enfermedad, que permite trazar 4 áreas o zonas, las cuales revisaremos más adelante. Es importante considerar ciertos factores al elaborar un canal endémico. La selección de la entidad, las poblaciones, la serie de años que van a incluirse y los intervalos de tiempo determinarán el grado de precisión de los corredores endémicos. La inestabilidad o dispersión de los casos notificados en los años previos condiciona notablemente la posibilidad de realizar predicciones, lo cual resulta en corredores de líneas dentadas con anchas áreas de seguridad y de alarma. Es posible afirmar en esos casos que, a mayor nivel de desagregación de la información, menor será la precisión de la predicción. Al seleccionar una enfermedad para realizar un corredor endémico, habrá que tener presente que se trate de una enfermedad cuyo periodo de incubación sea breve y su evolución aguda. No tendrá sentido realizar corredores endémicos para enfermedades de muy baja frecuencia, en las cuales la presencia de uno o pocos casos debe alertar a los sistemas de vigilancia. De igual modo, en las enfermedades de evolución crónica, la acumulación de nuevos casos en un breve periodo de tiempo no tendrá mayor significación para la vigilancia epidemiológica y seguramente será la consecuencia de cambios o de la intensificación de los métodos diagnósticos o de tamizaje o simplemente del azar. En enfermedades de baja incidencia, en poblaciones pequeñas o con intervalos de tiempo cortos, el papel que desempeña el azar es más fuerte. Una alternativa para elaborar canales endémicos en poblaciones menores de 50.000 habitantes, y en donde se reportan pocos casos, es utilizar una unidad de tiempo mayor. Por ejemplo, podemos estimar el índice endémico por meses. Otra opción para enfermedades endémicas de baja incidencia es elaborar corredores acumulativos. Para la construcción de canales acumulativos, no se utiliza la incidencia semanal, sino que el gráfico se construye a partir de la incidencia acumulada. Debemos tener presente que una de sus desventajas es que disminuye la posibilidad de detectar un brote de manera temprana. El primer paso para la elaboración de un canal endémico es obtener la información de los registros históricos. Tomemos como ejemplo el registro de casos de diarrea en un centro de salud. Primero, recabaremos la información. En este caso, de 1998 a 2004. Posteriormente, ordenaremos los datos de cada mes, de menor a mayor, y estimaremos la mediana y los percentiles 25 y 75. Al graficar los valores estimados, podemos identificar los diferentes elementos del canal. La curva endémica, o nivel endémico, que corresponde a la mediana de los casos. Esta es la línea central del gráfico. Aquí representa la frecuencia de casos esperados en cada mes. El límite superior, o umbral epidémico, corresponde a la línea superior graficada a partir del percentil 75 o tercer cuartil. Aquí se representa la frecuencia máxima de casos esperada en cada mes. Finalmente, el límite inferior o nivel de seguridad.
Este está representado por la línea inferior del gráfico, trazada a partir del percentil 25 o primer cuartil, y corresponde a la frecuencia mínima de casos esperados en cada mes. El corredor endémico comprenderá la franja ubicada entre los límites superior e inferior y representa el rango de variación de casos esperado en cada mes. A partir de aquí, podemos identificar las 4 zonas que integran el canal. La zona de éxito, que se encuentra debajo del límite inferior. La zona de seguridad, ubicada entre el límite inferior y la curva endémica. La zona de alarma o alerta, que está entre la curva endémica y el límite superior. Y la zona epidémica, que se encuentra por encima del límite superior. Una vez construido nuestro canal, el paso final es la vigilancia continua de la ocurrencia de la enfermedad. Y evaluarla, según la variabilidad esperada, con el fin de identificar brotes de manera temprana. Ya que las enfermedades y las epidemias no se producen por azar, es necesario comparar las características de la población, para identificar las posibles causas o factores que pueden incrementar el riesgo de presentar un evento en salud, así como proponer intervenciones que lo modifiquen positivamente. Los diseños de estudio epidemiológicos de tipo cohorte y casos y controles son los más apropiados para la investigación de brotes. Brevemente, recordemos que los estudios de cohorte son estudios observacionales y longitudinales que permiten determinar la ocurrencia de un evento en un grupo de sujetos sin enfermedad, expuestos y no expuestos a un agente o factor de riesgo. La selección de la población parte de la exposición de interés y se siguen en el tiempo hasta que ocurre el evento. En el contexto del estudio de brotes, las cohortes son de mayor utilidad en poblaciones cautivas, como hospitales, escuelas u otras actividades sociales, donde se posibilita el estudio de la frecuencia de exposición o no exposición a posibles factores de riesgo. La estrategia básica de análisis del estudio de cohortes consiste en la comparación de la tasa de ataque. La tasa de ataque es una medida de incidencia, que corresponde al número de personas que presentan una enfermedad, relacionándolo con el número de personas expuestas al factor de riesgo, en un periodo limitado de tiempo, y en condiciones especiales, como en una epidemia. Esta se expresa en porcentaje, y puede estimarse específicamente para una enfermedad. La tasa de ataque también es útil en el seguimiento de los contactos, al estimarse en los casos secundarios. Si el factor investigado está efectivamente implicado en el desarrollo de la enfermedad, entonces se espera que la tasa de ataque sea más alta entre los expuestos al factor en comparación con los no expuestos. La fuerza de asociación del factor de riesgo se explora por medio del riesgo relativo, que establece la razón del riesgo de la enfermedad entre el grupo expuesto y no expuesto. Un riesgo relativo igual a 1 sugiere ausencia de asociación. Cuando es mayor a 1, sugiere exposición al riesgo, y si es menor a 1, se piensa en un efecto protector. Otra ventaja de los estudios de cohorte es que nos permiten estimar medidas de impacto potencial, que nos ayudan a definir qué tan importante es una exposición, y qué proporción de las enfermedades se pueden atribuir a esta variable. Las medidas de impacto nos permiten estimar el efecto de cierta exposición en la población en estudio o en la población blanco. El riesgo atribuible indica la importancia relativa de la exposición al factor en estudio con relación al total de eventos. De este se han derivado 2 dimensiones. El riesgo atribuible en la población expuesta, que se interpreta en el ámbito de la población en estudio. Este estima la proporción de eventos en el grupo expuesto que se pueden atribuir a la presencia del factor de exposición. En otras palabras, refleja el efecto que se podría esperar en el grupo expuesto de la población en estudio si se eliminara el factor de riesgo en cuestión. Mientras que el riesgo atribuible en la población blanco expresa la importancia a nivel poblacional. Se puede considerar como una proyección del riesgo atribuible en la población expuesta hacia la población total. En este caso, los resultados obtenidos en el grupo de expuestos se extrapolan hacia la población blanco, estimando el impacto de la exposición a nivel poblacional. Finalmente, podemos calcular la fracción prevenible, que se aplica cuando se evalúan factores protectores. Al igual que el riesgo atribuible, puede aplicarse en población expuesta y población total. Se interpreta como la proporción de todos los casos nuevos que potencialmente podrían haber ocurrido entre la población en un determinado periodo, en ausencia de una exposición protectora específica. O bien, puede definirse como la proporción de casos potenciales que serían realmente prevenibles o evitados si existiera la exposición protectora entre la población. Por otro lado, están los estudios de casos y controles, que se consideran como los más apropiados y son utilizados con mayor frecuencia en la investigación de brotes. Son diseños observacionales y, a diferencia de las cohortes, son de carácter transversal.
El diseño básico parte de la presencia o ausencia del evento. Tanto en los casos como en los controles, se investiga la exposición a las fuentes de infección y factores de riesgo. La herramienta básica para su análisis es la tabla de contingencia, o de 2x2. La estrategia básica de análisis consiste en la comparación de la prevalencia de la exposición en ambos grupos. Si un factor sospechoso está verdaderamente relacionado con el desarrollo del brote, entonces la prevalencia de exposición al factor será más alta en los enfermos que en los sanos. La fuerza de la asociación entre la exposición y el evento se estima a través de la razón de momios o razón de posibilidades. Similar al riesgo relativo, si la razón de momios es igual a 1, significa que la exposición no está asociada con el evento o enfermedad. Si es menor a 1, entonces la exposición disminuye la posibilidad de desarrollar el evento. Contrario a esto, si es mayor a 1, aumenta la posibilidad de presentarlo. Las medidas de impacto potencial también pueden estimarse en estudios de casos y controles, sustituyendo el riesgo relativo por la razón de momios, bajo ciertas condiciones. Para su cálculo, se puede utilizar la prevalencia de exposición en los controles para estimar la prevalencia en la población blanco o población de referencia. Si la serie de controles estudiada se considera como representativa de la población base, se puede estimar directamente el riesgo atribuible. Tomemos el siguiente ejemplo. En la segunda semana de febrero de este año, se reportaron varios casos de diarrea aguda, ligados a un evento deportivo que se llevó a cabo el fin de semana previo. Al sitio acudieron 82 personas, incluyendo estudiantes, entrenadores y personal de apoyo. Al realizar la investigación, solo se pudieron entrevistar a 64 asistentes. De los 64 entrevistados, 44 presentaron la enfermedad. Como parte del estudio, estratificamos a los entrevistados por grupo de edad, para determinar la tasa de ataque e identificar si existe un grupo con mayor riesgo. En este caso, la tasa de ataque fue aparentemente mayor en el grupo de 45 a 64 años. Sin embargo, es importante tener cuidado al interpretar estos estimadores, ya que el tamaño de la población no es igual en cada grupo, por lo que se requeriría estandarizar las tasas para realizar una comparación más certera. A continuación, se enlistan los signos y síntomas que presentaron los casos. A partir de aquí, podemos caracterizar la enfermedad y generar nuestra definición de caso de acuerdo con la frecuencia de los síntomas. Considerando que la serie de casos tienen en común la asistencia al mismo evento social, la principal fuente de exposición de la que se sospecha son los alimentos. En esta tabla, se encuentran todos los alimentos disponibles en el lugar, reportando el número de personas que los consumieron y quienes se enfermaron. Para determinar cuál de los alimentos es el que se asocia con el desarrollo de la enfermedad, estimaremos la tasa de ataque y el riesgo relativo para cada uno. Para esto, construiremos nuestra tabla de 2x2 a partir de la información proporcionada. Tomemos como ejemplo el consumo de brócoli. Sabemos que en total se entrevistaron a 64 personas, de las cuales 44 enfermaron. 25 personas comieron brócoli y 24 enfermaron. A partir de estos datos, completamos el resto de las casillas. La tasa de ataque estimada en quienes comieron brócoli es del 96%, mientras que en quienes no lo comieron fue del 51%. Al ser mayor en los expuestos, sospechamos que existe una relación causal con la presencia del brote. El riesgo relativo estimado es de 1.9, que se puede interpretar de dos maneras. Las personas que comieron brócoli tuvieron 1.9 veces más posibilidades de enfermar comparado con las personas que no lo comieron. También podemos decir que, las personas que comieron brócoli tuvieron 90% más posibilidades de enfermar, comparado con las personas que no comieron. Pero, ¿cómo sabemos si la asociación es significativa? Esto se determina a través de los intervalos de confianza y el valor P. Estos se calculan a través de pruebas estadísticas, como chi-cuadrada o exacta de Feshon. Para esto, podemos apoyarnos de herramientas o softwares estadísticos. Uno de los más conocidos y de fácil uso, es la calculadora EpiInfo, la cual es de libre acceso. A continuación, explicaremos brevemente cómo realizar el cálculo en esta herramienta. Dentro de la aplicación elegiremos StatCalc, en donde se despliegan las diferentes opciones de análisis, de acuerdo con el diseño del estudio y nuestro objetivo. Para nuestro ejemplo, utilizaremos la tabla de 2x2. Aquí registraremos los datos de la tabla que construimos anteriormente.
Una vez registradas las frecuencias, la aplicación realizará el cálculo de manera automática. En la parte inferior, encontramos los estimadores basados en la incidencia. Observamos que el riesgo relativo es similar al que nosotros calculamos manualmente. El intervalo de confianza que calcula la aplicación es del 95% por default. En este caso, el límite inferior estimado fue de 1.36 y el superior de 2.57. Esto significa que tenemos el 95% de confianza de que el parámetro de riesgo relativo en la población se encuentre entre 1.36 y 2.57. La significancia estadística la encontramos en las tablas de la derecha. Arriba tenemos el valor P estimado con chi cuadrada y abajo con la prueba exacta de Fisher. Ambos son menores a 0.05, por lo que podemos considerar la asociación entre el consumo de brócoli y el desarrollo de la enfermedad como estadísticamente significativa. ¿Cómo saber cuál prueba tomaremos en cuenta? Esto dependerá del número de casos esperados en cada una de las casillas. Es importante tener en cuenta que estos no son los mismos que los casos observados, y su cálculo excede los objetivos de esta clase. En general, si el valor esperado en al menos una casilla de nuestra tabla es menor a 5, utilizaremos la exacta de Fisher. Ahora, estimaremos el riesgo atribuible de la exposición al brócoli. En este caso, podemos decir que el 47% de los casos de gastroenteritis en las personas que comieron brócoli pueden ser atribuidos al consumo de este. Dicho de otra manera, se pudieron prevenir el 47% de los casos si el grupo expuesto no hubiera consumido brócoli. Hemos terminado la revisión del tema de estudio de brote. Para finalizar la lección, responde el último cuestionario.